Dentro de las fases de pentesting tenemos también la explotación. Luego de la explotación tenemos la última fase, que es la postexplotación. Esta fase lo que nos permite es tener una comunicación permanente con alguna máquina o algún sistema que ya hemos vulnerado. Dentro de esto también hemos hablado sobre el concepto de pivoting, en el cual nos permite, mediante la máquina que ya tenemos vulnerado, mediante esa máquina podemos acceder a otra máquina o a otro sistema. Entonces, vamos a trabajar en el mismo escenario que hemos venido realizando. Entonces, ingresamos al Kali Linux, verificamos y podemos hacer bien a la máquina 192.168.20.20.34. Sí, existe comunicación. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es un módulo de Metasploit que es msphenom. Entonces, msphenom. Entonces aquí vamos a crear un archivo ejecutable para Windows. Entonces, ¿qué payload vamos a utilizar? Un payload para Windows, en este caso vamos a utilizar Meterpreter, y que sea de tipo reverse TCP, y también debemos especificar la dirección IP. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. El que vamos a utilizar es este, es Meterpreter. ¿De qué tipo? Sería TCP. Bien, entonces agregamos el archivo de qué tipo va a ser de tipo exe. ¿Cuál es la dirección IP de mi máquina? Es de 192.168.10.10, y donde va a ser la salida en el directorio root, y cómo se va a llamar, updater.exe. Entonces damos un enter y me va a generar el archivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando aquí? Lo que estamos creando es ese archivo. ¿Para qué? Para que en este caso la víctima o ese dispositivo sea el que realice la acción. Es decir, el Meterpreter es un intérprete de consolas en el cual nosotros podemos realizarlo en dos sentidos. Es decir, la víctima puede realizar la acción, o nosotros podemos, mediante el Meterpreter, podemos también realizar esa acción y poder vulnerar, en este caso, el dispositivo o la máquina o el sistema. Una vez creado el archivo, aquí podemos utilizar una herramienta que se llama Shelter. Simplemente para instalarlo lo podemos hacer un apt install Shelter. Entonces, escribimos Shelter. Y esta herramienta lo que nos va a permitir es camuflar ese archivo, ¿no? Para que en el Windows, por ejemplo, no lo detecte algún antivirus. Entonces, esto lo vamos a realizar de manera automática. Y el nombre en donde se encuentra este archivo, esto está en el root y se llama updater.exe. Entonces agregamos la ruta, damos un enter y se empieza a generar el código.
Una vez generado el código, entonces aquí simplemente decimos que sí. Y aquí me sale listado qué payload es lo que yo voy a utilizar. Si voy a utilizar uno que está aquí en el listado, entonces le digo que sí. Y le digo que voy a utilizar el número 1, porque es el que estamos utilizando, el Metapreter Reverse TCP. Entonces, esto sería 1. Y ¿cuál es el host? El host vendría a ser el 192.168.10.10. Entonces sería el host 192.168.10.10 y el puerto es el 44 que estamos utilizando, ¿no? 44. Y tenemos listo creado, ¿no? Entonces hacemos un ls y entonces vamos a limpiar la pantalla, hacemos un ll y ya tenemos listo el archivo. Entonces vamos a utilizar, escribimos msf venom, damos un enter. Vamos a cargar la consola de Metasploit, sería un msf console, damos un enter. Y miren, se me está cargando, ¿no? la consola del framework. Y vamos a utilizar un exploit de PHP, entonces vamos a hacer la búsqueda. Entonces realizamos la búsqueda y este es el exploit, ¿no?, que nosotros vamos a utilizar. Entonces, para poder utilizar, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a utilizar este exploit, entonces hacemos un use exploit. Esto sería http php, sería SPI y damos un enter y listo. Entonces vamos a utilizar este exploit. Entonces aquí igual vamos a utilizar el Metapreter, entonces sería un set payload Metapreter. Esto sería reverse TCP. Le damos un enter y listo. Tenemos que configurar nuestro host. Entonces esto sería mi host, la de Kali Linux sería la 192.168.10.10. También debemos configurar la IP de la máquina remota. Entonces esta sería la máquina remota del 192.168.20.34, es decir, es aquí en donde nosotros vamos a iniciar esa sesión. Es decir, esta es la máquina, el metransportable, la que tiene las vulnerabilidades, y mediante esa vulnerabilidad es en donde nosotros vamos a acceder a otra máquina. Entonces, agregamos sobre qué puerto lo vamos a ejecutar. Sería sobre el puerto 4444, ¿no?, que venimos trabajando. Listo. Entonces lo ejecutamos y me empieza a crear. Una vez que ejecutamos, miren, he iniciado la sesión. Si yo hago
un ls. Miren, estos son los archivos que tenemos, estoy en el Kali Linux, y estos son los archivos que tenemos en el Metasploitable. Entonces nos vamos a abrir el Metasploitable y vamos a verificar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos acá, vamos a abrir el Metasploitable, y ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un ls, pero esto está, dice esto está en el directorio var directo de www. Entonces, miren, sí tenemos el DAV, el index.php, miren, es decir, con ese archivo hemos inicializado la sesión en el Metasploitable. Bien, entonces aquí vamos a crear un directorio. Si hacemos un mkdir, lo vamos a llamar update. Sí, lo hemos creado. Igual, ¿no? Podemos ir verificando. Es decir, interpreter y lo mismo, ¿no? Y está creado, ¿sí? Entonces, miren, vamos verificando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir el archivo que hemos creado, lo vamos a subir en este caso al Metasploitable. Entonces, para esto, ¿qué comando utilizamos? Sería un upload. Sí, entonces sería un upload, sería data.exe, que es el nombre del archivo que nosotros creamos, del archivo ejecutable. Lo subimos. Sí, entonces podemos igual, ¿no? Ir verificando. Entonces lo mismo hacemos aquí. Y aquí sería esto, ¿no? Y vamos a verificar aquí. Podríamos hacer esta aquí. Vamos a hacer esto. Muy bien. Sí, entonces, miren, verificamos. Esto está dentro del directorio update. Y miren, está creado, bueno, hemos subido el archivo, el update.exe. Listo, tenemos entonces ya preparado todo el escenario. Bien, a ver, podemos también esto, voy a verificarle desde el explorador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aquí vamos a poner un 193.168.2034, pero esto era update. Sí, entonces miren, tenemos el archivo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ejecutar este archivo, pero desde una máquina en Windows. Entonces, igual para eso tenemos que cerrar aquí la sesión. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Un exit. Y aquí sería también un exit. Listo. Bien, entonces lo que nos daría falta es simplemente ya hacer una conexión con Windows, pero debemos recordar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos realizando? Estamos mediante una máquina que ya está vulnerada, es decir, mediante el Metasploitable, nosotros queremos avanzar o queremos ingresar hacia otro dispositivo, es decir, lo que estamos abriendo es una puerta tercera para nosotros poder ingresar a ese dispositivo. Entonces, igual para esto vamos a ejecutar el MSF console. Entonces ingresamos, ¿no? De nuevo al MSF console y vamos a utilizar el siguiente exploit.
Bien, aquí el payload que vamos a utilizar es el multi-handle. Este lo que nos permite es tener varias conexiones, es decir, en el momento que yo envío los payloads a varios dispositivos, lo que nos va a permitir es esto, no tener esas varias o múltiples conexiones. Entonces simplemente damos un enter y miren, tengo listo sí para utilizar ese exploit. Entonces, ¿qué payload utilizamos? El mismo, ¿no? Pero en este caso lo vamos a utilizar para Windows, es decir, este va a ser un set payload de Windows, un meterprete y rever TCP. Entonces, un enter y tenemos listo para realizar las configuraciones. Aquí también podemos ver las opciones. Es decir, aquí podemos ver las opciones que tengo aquí. Y que debemos realizar las configuraciones el host y el puerto. Entonces, vamos a realizar esas configuraciones. Entonces, la dirección IP va a ser la 192.168.10.10. ¿Por qué? Porque desde esta máquina vamos a verificar el inicio de sesión. Entonces, ¿cuál es el puerto? El puerto sería el 4444, es decir, sería el port 4444. Entonces, igual damos enter. Listo. Sí, entonces ejecutamos. Y miren, aquí lo que está esperando sí es que alguien ejecute ese archivo para poder iniciar la sesión. Entonces vamos a hacer esa prueba. Entonces vamos a hacer la configuración. Esta debe estar en la red 20.0. Entonces, es decir, él debe estar configurado en la misma red que está el Metaslotable. Entonces vamos a verificar si esta debe estar en la red 20, red interna 20, por ejemplo, en la red. Y miren, está en la red interna 20. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a clic aquí, la configuración, vamos en la red, y esta sería red interna, pero esta va a ser la red interna 20. Guardamos, iniciamos. Listo, entonces configuramos la tarjeta de red. Vamos a hacer esto. Y aquí vamos a agregar una dirección IP estática. Entonces vamos a hacer esto, propiedades, TCP/IP, propiedades, y aquí vamos a agregar, entonces sería 192, 168, 20, pongamos 50. Y este apunta a la 2254. 192, 168, 20, y sería a la 254. Vamos a verificar si podemos hacer ping a la. Entonces aquí esto verificamos, estamos en red, deberíamos hacer ping a la 2034, 128.20.34. Sí, entonces miren, estamos en red. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a abrir el explorador para poder ejecutar el archivo. Bien, entonces aquí sería 192.168.20.34 y este se llama update. Damos un enter y miren, tenemos listo el archivo. Lo voy a descargar, entonces me voy a dar acá. Me dice, ¿desea que copie en este sitio? Sí, aceptar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar directo y me dice si desea ejecutarle. Le digo que sí. Ejecutar.
Nos vamos a la máquina de Kali. Por acá. Y se conectó, ¿no? Sí, miren, se conectó a la 2050. Sí, entonces, bien, una vez que nos da, miren, nos da esa información, quiere decir que estamos ya en esa máquina. Entonces, yo puedo hacer esto, no día. Miren, se dan cuenta, yo tengo estos directorios. Sí, miren, y está lo que me acabé de descargar igual en el directorio. Entonces, de esta manera hemos realizado el, un escenario en el cual, mediante una máquina que ya está vulnerada, poder acceder a otro dispositivo o poder acceder, en este caso, a un Windows 10. Y miren, estamos ya dentro de Windows 10, podemos ver los directorios y con esto nosotros terminaríamos ya la práctica que es de podexplotación.